Los filósofos de la educación, parte 4. Continuando con el análisis de los filósofos que dan origen a todo este esquema de la educación, cómo ha evolucionado en el mundo este esquema. Entonces, es que podemos seguir con esos filósofos a partir de Jacques Delors, que fue el que participó en este desarrollo de la filosofía educativa en 1925. Sigue vivo todavía. Jacques Delors nació el 20 de julio de 1925 en París. Fue un político francés que fue presidente de la Comisión Europea entre 1985 y 1994. Tras estudiar Derecho y Economía, trabajó para la administración de la Quinta República desde su instauración por de Gaulle en 1959. En 1973 se convirtió en consejero del Banco de Francia y en catedrático de Gestión de Empresas de la Universidad de París. Su brillante carrera política lo condujo a ser diputado en el Parlamento Europeo de 1979 a 1984 y ministro de Economía y Finanzas en el primer gobierno de François, de hecho se pronuncia como François Mitterrand, en 1981 a 1984. El informe Delors sobre la integración económica y monetaria que elaboró en 1989 es la base sobre la que se apoya tan complicado proceso hasta nuestros días. También se debe a su inspiración el libro Banco sobre el Empleo en Europa en 1993. Su postulado principal fueron los 4 pilares de la educación, pilares que sustentan la educación por competencias en la actualidad, que fue precisamente el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir, el aprender a ser, y que sustentan la educación a nivel mundial en la actualidad. Transmitir masiva y eficazmente un volumen mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, no estáticos. Muchos docentes se casan con la idea de que si ya preparé una asignatura, esa es la que tengo que trabajar años. No, la educación es evolutiva, es cambiante. Semestre con semestre, cuatrimestre con cuatrimestre, ciclo con ciclo, año con año, tiene que ir evolucionando de acuerdo a las condiciones actuales necesarias para los discentes y para el contexto social en general. Hallar y definir orientaciones que permita no dejarse sumergir por las corrientes de informaciones efímeras, ¿sí? Superficiales, supérfluas, vanas, que invaden los espacios públicos y privados, y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. Jacques Delors plantea que aprender a conocer tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber. También manifiesta que aprender a hacer es indisociable, o sea, está junto, está ligado al aprender a conocer.
está más vinculado a la cuestión de la formación profesional y el cambio de paradigmas, de migrar de la noción de clasificación a las competencias. Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, es una de las principales tareas de la educación contemporánea y es uno de los factores en donde más ha fallado la sociedad actualmente. Aprender a ser está estrechamente ligado con la idea de que todos los seres humanos deben estar en condiciones y en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo que permita el crecimiento autónomo propio y incentivado por sí mismo y no por el exterior, una motivación intrínseca y además crítico, capaz de proponer mejoras a lo que ya se tiene y a lo que ya se conoce. Ivan Illich, ¿sí?, el siguiente filósofo que vivió de 1926 al 2002. Ivan Illich nació en 1926 en Viena, Austria. Estudió en la Universidad Gregoriana de Roma y en la Universidad de Salzburgo. Se ordenó sacerdote y en 1951 viajó a Nueva York como párroco. Ivan Illich, en 1956, que se traslada a Puerto Rico primero, donde es nombrado vicerrector de la Universidad Católica en Ponce. Entre 1966 a 1976 trabaja en el Centro Intercultural de Documentación, CIDOC, fundado por él y varios colaboradores en Cuernavaca, México. Abandona el sacerdocio en 1969 y desde finales de los 70 reside en Europa. Muere en 2002 en Alemania. Entre las obras que podemos destacar de Ivan Illich está La Sociedad Desescolarizada, de 1971. En América Latina, ¿para qué sirve la escuela?, en 1973. La convivencialidad, de 1974. Energía y equidad, en 1974. Vean que fue bastante prolífico, vamos a decir, en esa época de su vida. La obra educativa de Illich, una de las obras más importantes de Illich, La Sociedad Desescolarizada. En esta obra, Illich trata 4 ideas centrales que son las que impregnan su discurso educativo en general. O sea, esa fue la parte fundamental, sus postulados fundamentales. En la sociedad desescolarizada, la educación universal por medio de la escolarización no es viable y no lo sería más si se intentara mediante instituciones alternativas construidas según el modelo de las escuelas actuales. Ni unas nuevas actitudes de los maestros hacia y unas nuevas actitudes de los maestros hacia sus alumnos. Más bien, ni eso, ni la proliferación de nuevas herramientas y métodos. O sea, todo esto tiene que cambiar para que la educación se actualice. La sociedad desescolarizada también plantea la búsqueda actual de nuevos esbozos o embudos educacionales que deben revertirse hacia la búsqueda de su antítesis institucional. Él ya desde entonces planteaba el hecho de sacar a la población educativa de las instituciones. No solo hay que desescolarizar
las instituciones del saber, sino también el ethos de la sociedad, la forma de la cultura de la sociedad. Con base en esta premisa general, Illich sostiene que el prestigio de la escuela como proveedora de servicios educativos de calidad para la población en su conjunto descansa en una serie de mitos que define el mito de los valores institucionalizados. Según Illich, se funda en la creencia de que el proceso de escolarización produce algo de valor y por consiguiente genera una demanda. Illich sostiene que la escuela enseña que el resultado de la asistencia es un aprendizaje valioso, que el valor del aprendizaje aumenta con la cantidad de información de entrada y que este valor puede medirse y documentarse mediante grados y diplomas. Eso es lo que el análisis que hace con respecto a la educación y que los considera mitos. Hoy en día sabemos que lo que debemos medir no es lo que entra de información hacia el discente, sino lo que sale de producción, de solución de problemas, de posturas del discente hacia la sociedad. Eso es lo que debe de plantear. Según Illich, los valores institucionalizados que infunde la escuela son valores cuantificables. Pero para él, el desarrollo personal no es mesurable con base en los patrones de la escolaridad, o sea, no es medible. Y una vez que las personas aceptan la idea de que los valores pueden producirse y medirse, tienden a aceptar toda clase de clasificaciones jerárquicas, cuando realmente pues un valor es algo que debe de nacer de la propia persona y es muy difícil medir, es un proceso intrínseco complejo más bien. La escuela vende currículum, el distribuidor es el profesor. Entrega el producto terminado al alumno consumidor, cuyas reacciones son cuidadosamente estudiadas y tabuladas a fin de proporcionar datos para las investigaciones que servirán al mundo siguiente, que podrá ser desgraduado, concebido por el alumnado, con ayudas visuales o centrado en temas. Recuerden que se busca entonces ahora que realmente la educación ayude a resolver problemáticas, no a conocer temas. También el mito del progreso eterno. Se enseña a los estudiantes, alumnos, a ajustar sus deseos a los valores comercializables sin que en este circuito de progreso eterno pueda conducir jamás a la madurez. Illich concluye señalando que la escuela no es la única institución moderna cuya finalidad primaria es moldear la visión de la realidad del hombre. De hecho, la política, las leyes, las reformas tienen mucho que ver con esto que está planteando. Recuerden que estamos analizando el pensamiento de un filósofo y obviamente pues es complejo. La convivencialidad. Illich propone una teoría acerca de los límites del crecimiento de las sociedades industrializadas y plantea una nueva posibilidad de organización de las mismas a las que se llega, entre otros caminos, a través de un nuevo concepto del trabajo y una desprofesionalización de las relaciones sociales en las cuales la educación y la escuela no se encuentran ausentes. Son parte de ese proceso social complejo. Las instituciones convivenciales, tal como la define Illich,
se caracterizan por su vocación de servicio a la sociedad, por el uso espontáneo y la participación voluntaria en ellas en todos los miembros de la sociedad. Una sociedad convivencial, sostiene Illich, no está a favor de la desaparición de todas las escuelas, sino de aquellas que transforman el sistema escolar en uno que penaliza a sus desertores. Noam Chomsky, de 1928. Su nombre y la forma en que se escribe muy curiosa, Abraham Noam Chomsky, es de Filadelfia, nació el 7 de diciembre de 1928 y sigue vivo. Es lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Él trabajó sobre lo que es la teoría lingüística y la ciencia cognitiva. El New York Times lo ha señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos. Bien, los postulados de Noam Chomsky produjo una teoría mentalista conocida como gramática generativa. Una gramática es el mecanismo a partir del cual el hablante construye y genera ideas para producir y comprender una oración. Chomsky adopta una postura innatista o racionalista, proponiendo a su vez que los seres humanos poseen una capacidad inherente denominada facultad de lenguaje o gramática universal. O sea, él plantea que de manera innata, de manera natural, el ser humano ya tiene esa cultura, esa forma, esa estructura de la comunicación. Continuando con los postulados de Noam Chomsky, en la gramática generativa, la primera distinción de Chomsky es la existente entre las competencias lingüística y actuación lingüística. La competencia comprende o corresponde, según el autor, a la capacidad que tiene un hablante oyente ideal para asociar sonidos y significados conforme a reglas inconscientes y automáticas. Esto es, la capacidad de comunicación. La ejecución o actuación lingüística hace referente a la interpretación y comprensión de las oraciones de acuerdo con la competencia, pero regulándose además a partir de principios extralingüísticos. Esto es, la práctica que nosotros llevamos a cabo para poder emitir ciertos sonidos que puedan ser reconocidos por el lenguaje de que se trate, porque son diferentes sonidos los que pronuncia, por ejemplo, un francés o un inglés o un mexicano o un español, aunque los lenguajes en un momento dado, si ustedes incluso se van al inglés de Estados Unidos y al inglés de Inglaterra, esas formas de pronunciación, esos sonidos son un tanto distintos. Lo mismo si hablamos del español de México, español andino, del español de los Andes o español de México, de España. Los acentos son muy diferentes. En nuestro propio territorio existen diferentes acentos en distintas regiones del país. Y es a lo que se refiere precisamente los postulados de Chomsky con respecto a la posibilidad de la cultura. Pero esto es, si hablamos de lo que es la herencia, estamos hablando de una herencia que puede ser la mayor parte fenotípica y no genotípica, que son las dos formas o estructuras de la herencia que recibe el ser humano.
en donde fenotipo pues se refiere precisamente a aquello que no viene en la carga genética, sino a lo que el ser humano adquiere por la convivencia de los núcleos sociales cercanos. En el libro de estructuras sintácticas propone la existencia de un dispositivo mental por el cual puede generarse cualquier frase de cualquier idioma natural mediante la conexión de significados y sonidos. Este es el dispositivo de adquisición del lenguaje que tiene tres componentes: sintáctico, semántico y fonológico, que son las formas de la comunicación. Sintáctico, la forma en que se estructuran las oraciones; semántico, el significado de las oraciones; y fonológico, el sonido asociado a esa sintaxis, a esa gramática, a esa forma de expresar las frases. Octavie Foulad nació en 1928 y sigue vivo en la actualidad. Sacerdote, escolapio y filósofo español, nació en Burlington, Vermont, el 20 de octubre de 1859. De 1970 a 1976 fue responsable de investigación educativa en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1986 es catedrático de Filosofía de la Educación de la misma universidad. Se le otorgó el premio de Pedagogía Anthony Balmanya por su obra Reflexiones sobre la Educación. También se le otorgó el premio Julio Marial por su trabajo Astronáutica y Modelo de Hombre, de 1968. Presentado en Nueva York durante el 19 Congreso Internacional de Astronautical Federation. También se le otorgó el premio Vicens Vives, dotados con 5 millones de pesetas para investigar. Esto por la Universitat de Cataluña en 1998. En 1994 se le concedió la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña en 1994. También es miembro honorario del Instituto de Estudios Catalanes desde diciembre de 1995. Foulad fue asesor del gobierno portugués para las investigaciones educativas, campo epistemológico, entre 1998 y el 2001, y para evaluaciones de universidades del 2002 al 2003. A partir del 2006 forma parte del Comité de Honor de la Sociedad Société Francophone de Filosofía de la Educación. Es algo así, las siglas son SOFIET. Pido unas disculpas por la pronunciación, pero de pronto es catalán, de pronto es francés, de pronto es inglés, y yo, mi lengua materna es español, entonces por ese motivo a veces las pronunciaciones no son las correctas. Con Guy Avanzini, Daniel Hamelin, Hubert Hannon y George Snyders, que fueron los que trabajaron con él para el Comité de Honor. El 16 de octubre del 2008 le fue otorgado el premio Ramon Fuster por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras en las Ciencias de Cataluña. La filosofía de la educación de Foulad
Su aproximación a los temas de la filosofía de la educación se le debe a su formación de Escolapio. A partir de ahí indica diversas investigaciones hasta publicar su obra clásica, Filosofía de la Educación, de 1978. La filosofía de la educación, son tres las líneas de fuerza de sus investigaciones en el campo de la filosofía de la educación. En la epistemología de las ciencias de la educación, que es una antropología pedagógica, y axiología, teleología de la educación. El enfoque epistemológico lo aborda en dos de sus libros, lo que es la antropología filosófica de la educación y las políticas o la política de la educación. Con respecto a la epistemología de las ciencias de la educación, el enfoque epistemológico lo abordan dos de sus libros que habíamos dicho, ya lo habíamos comentado, la antropología filosófica de la educación y la política de la educación. Se apoya principalmente en Kant, quien sostiene que el conocimiento es limitado y no puede superar el campo de la experiencia. Además, considera la influencia de Foucault y Kuhn en la construcción de su teoría del conocimiento. Para Follett, el conocimiento es, por definición, ontológicamente imperfecto. Nunca se acaba de conocer el mundo. Publicó un artículo titulado Filosofía de la Educación, Concepto y Límites, en 1987. Dicha disciplina no es ciencia, pero sí saber del sentido y saber crítico. Es una reflexión del para qué de la educación, de sus fines y objetivos. Para Follett, la antropología educativa es el quehacer educador, un modelo o paradigma filosófico. Sostiene que el proceso educativo se intelige como antropogénesis o creación-asimilación de civilización histórica. Hace hincapié en el factor cultural del dato humano. El hombre es bios, es vida, y es polis, es política. Dice, sin embargo, es dualismo, no le satisface y retoma la fenomenología existencialista de Jaspers, Sartre, etc., que le permite considerar al mundo vivido por el sujeto. Esto es, incorpora el ambiente del ser humano a su forma de ser. Señala que no se da educación o antropogénesis, sino violencia, y formula una tesis realmente impactante. Es inevitable la presencia del tormento y de la violencia en el fenómeno antropogénico educativo. Con respecto a la axiología, teología de la educación, su primera incursión en la cuestión axiológica data de su tesis doctoral sobre la moral atea en Camus, en 1963. En ella plantea el tema de una moral sin Dios, derivada del estudio de Camus, en particular de su obra clásica El extranjero, escrita en 1942. En este sentido, el doctor Follett subraya, a pesar de la Ilustración, la humanidad vive en la barbarie. Escribe varios artículos, incluso libros, donde trata el tema y llega a la conclusión de que los valores son imposibles. Continuando con el análisis de la axiología y teología
en la educación, sostiene que la educación en valores ha fracasado, porque solo se ha tratado de demostrar sin lograrlo, en vez de mostrar con hechos. Se explica para que la educación en valores tenga realmente éxito, debiera mostrar, y solo se muestra mediante el ejemplo. Pero esto último afirma que no se hace porque, por un lado, está el discurso y por el otro lado está la realidad, el hecho, que se vive y es opuesto a lo que se quiere comunicar. El siguiente filósofo es Pierre Bourdieu, que vivió de 1930 al 2002. Pierre Bourdieu nació en Denwin, Francia, el 1 de agosto de 1930. Su formación académica es la Escuela Normal Superior de París, École Pratique des Hautes Études, el Lycée Louis Berthiaume y el Liceo Louis Le Grand. Las funciones: director del Centro de Sociología Europea de 1985 a 1998. Presidente de Asociación de Reflexión Sur de los Enseignements Supérieurs, esto es Les Enseignements Supérieurs et la Recherche, de 1992 al 2002. Los postulados de la educación según el filósofo: la evaluación de Bondori del estudiante no es del conocimiento en sí, sino la utilización que el estudiante haga en espacios diversos en los que fue enseñado, es decir, el uso de los conocimientos que permita evaluar la capacidad inventiva, el sentido crítico y el sentido práctico. La asimilación reflexiva y crítica de los modos de pensar, deductivo, experimental e histórico. La no podríamos decir reivindicación de las nuevas tecnologías en detrimento del razonamiento y la reflexión crítica. Para Pierre Bourdieu, yo dije hace rato Bonari, pero es Bourdieu. Pierre él piensa sentar las bases de la formación científica y la creación de ciudadanos capaces de resolver problemas y dar el paso más allá de la crítica. Esto quiere decir que uno de los pasos intermedios del proceso de la aplicación de la solución de problemas es la crítica. O sea, tenemos que investigar y estar preparados sobre un tema para poder después aplicar eso para poder resolver problemas. El trabajo pedagógico es la formación del hábitus a través del conocimiento que se desprende de los contenidos de los programas de estudio. Es la interiorización dosificada del entorno que va a durar más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es un proceso de socialización que finaliza con la muerte. La interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural. La familia y la escuela fabrican en las personas una particular forma de pensar y de actuar, y son determinantes a la hora de establecer las diferencias sociales, pues la reproducen y otorgan títulos profesionales
que posicionarán a las personas en algún grado de la escala social. El rendimiento académico está vinculado al origen social del alumno, ya que las familias no nos legan el capital cultural. O sea, la herencia cultural viene de la familia, de acuerdo a Pierre Bourdieu, que son modos de expresarse, de conocer, de hacer, que la escuela presupone que los niños deben traer desde su hogar y que muchas veces no es así. Y la escuela no enseña, pero exige, creando una violencia simbólica que se usa inconscientemente como estrategia de dominación. Considerar el origen socioeconómico de cada estudiante que establece su hábitus para determinar sus carencias y brindárselas desde el sistema escolar le permitiría poder avanzar con mayor seguridad y fortaleza dentro del régimen académico, en lugar de etiquetarlo como carente de aptitudes. Un alumno convive con familiares con lenguajes y costumbres no adecuadas según la clasificación de su medio social, que no le han enseñado a hablar con corrección gramatical y no han estimulado su desarrollo intelectual. De hecho, la cultura, por ejemplo, de la lectura es algo que debía de heredarse desde la familia, situación que en muy pocos casos se da. Eso significa que el educando carece de potencialidades y además que aún están latentes o han emergido de modo incorrecto por falta o mala estimulación. Y allí es donde debe actuar la escuela para despertar, incentivar y corregir los déficits o carencias y brindar nuevas posibilidades. Continuando con los filósofos, vamos ahora a hablar de José Antonio Ibáñez Martín, que nació en 1940 y aún vive. José Antonio Ibáñez Martín, filósofo español, nació en 1940, ¿sí?, en Madrid, España. Actualmente anda alrededor de los 80 años. Su ocupación es filósofo de la educación. Es hijo de María de los Ángeles Mellado y Pérez de Meca y condesa pontificia de Marín, 1909-2004, acuérdense que España es monarquía, y José Ibáñez Marín, de 1896 a 1969, ministro de Educación Nacional y fundador y primer presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, obviamente en España. Tras licenciarse en filosofía, ganó una cátedra de Instituto de Filosofía y dirigió un colegio mayor. En la Universidad Complutense de Madrid defendió su tesis doctoral y desarrolló su carrera docente. Comenzó a ser catedrático de universidad en 1980, o sea, a los 40 años de edad. A lo largo de su carrera académica promovió la introducción de varias materias en los planes de estudio como ética de la educación, educación cívica, política de la educación, además del estudio de nuevos temas de investigación como el sentido crítico, los riesgos del adoctrinamiento y de la manipulación en la acción educativa, la función de las convicciones o de las convicciones pedagógicas, la tolerancia en la educación, el pluralismo, la formación humanística
o las raíces morales de la acción educativa. Hago la aclaración de que tanto la ética de la educación, la educación cívica y la política de la educación son asignaturas que después permearon a muchas partes del mundo. Con respecto al pensamiento, nos presentan dos etapas en su actividad intelectual, una más centrada en Europa y otra en Estados Unidos. Aquí tenemos que la introducción en España de la filosofía analítica destacó trabajos sobre conceptos como educación y sus diferencias con el adoctrinamiento, la manipulación, la función del auténtico sentido crítico de la formación de la persona, la aplicación de la acción docente y la acción directiva, la diferencia entre autoridad y autoritarismo y la perspectiva filosófica de la idea de la calidad de la educación. Con respecto a la etapa americana de su trayectoria en la docencia y en su formación profesional, el sentido del quehacer educativo, la experiencia americana le hace consolidar su idea de que la filosofía de la educación es el descubrimiento de que la educación es una práctica iluminada por unos valores y una imagen antropológica de la plenitud del ser humano. Hace operativa en propia existencia del profesor como el medio más adecuado de conseguir que los jóvenes que son sujetos de su propia existencia descubran la posibilidad de comprometerse personalmente con ella. Esto simboliza sus principales postulados. Los premios a los que fue o que le fueron asignados o entregados o que alcanzó es el Premio Nacional Jaime II de 1971, el Premio Raimundo Lulio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 1972, el Premio Márquez de la Vega de Armijo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de 1973, el Premio Nacional de Literatura para obras de ensayo de 1975 por su libro Hacia una formación humanística, el premio de la Fundación Intes de 1979, el premio de la Fundación Santa María de 1989 y el ACECIT al premio Rector Ángel González Álvarez en 1985. Actualmente, Ibáñez Martín está en síntesis en diversos elementos que definen al profesor como amor a la docencia, preocupación por facilitar el aprendizaje, selección y formación de los mejores estudiantes, actualización de los conocimientos, amplitud de miras en investigación, apertura de nuevos horizontes, presencia de la discusión científica internacional, disposición para servir en cargos de gobierno de la universidad. Estas serían las disponibilidades que se solicitan a los docentes para el ejercicio de su profesión. Por otro lado, el siguiente filósofo, Dietrich Benner, en 1941. Dietrich Benner nació el 1 de marzo de 1941 en Neuwied. Es un pedagogo alemán, es profesor emérito de educación general en la Universidad de Humboldt de Berlín. La pedagogía como ciencia, teoría reflexiva de la acción y reforma de la praxis. Recuerden que la pedagogía no se tomaba como una ciencia, sino como una
Un arte, una forma de expresión, una profesión, pero no una ciencia como tal. Hasta que se hicieron estos planteamientos. Dietrich Benner investiga temas en pedagogía general y sistemática, la teoría de la crianza, la educación y la escolarización, la didáctica general y la didáctica de las ciencias, la historia teórica de la ciencia de la educación y la pedagogía de la reforma, así como modelar y probar la competencia religiosa y la competencia moral. La pedagogía como ciencia expresada en la praxis internacional. La educación como praxis resulta entonces del hecho de que el ser humano, en tanto es un ser imperfecto, es la única criatura necesitada y capaz de educación. La educación en ese sentido es la praxis de los humanos adultos para con los que están en crecimiento o para los que necesitan de educación. La praxis educativa, entonces, además, resulta ser decisiva para la historia y mantenimiento de la humanidad. La pedagogía como ciencia. Se debe ofrecer orientación y reflexión a la praxis educativa para poder realizarla, y entonces se tiene que desarrollar o proponer una pedagogía general que no se entienda como una simple disciplina que da indicaciones para la acción concreta, un recetario, una tecnología, un diseño instruccional, sino que se dirija en concordancia con un modo de pensar básico, fundamentado, que ya se encuentra en la acción praxis humana misma. La pedagogía entonces como ciencia. Benner, en su Pedagogía General de 1996, parte de las 6 praxis básicas que son constitutivas de y para la vida humana conjunta. Son las praxis del arte, política, pedagogía, economía, religión, trabajo y ética. El hombre tiene que conseguir y mantener economía, esto es parte de los recursos necesarios, mediante su trabajo, mediante la explotación y cuidado de la naturaleza, la base de su subsistencia. Tiene que problematizar, desarrollar y reconocer las normas y reglas del entendimiento humano, la ética. Tiene que proyectar y darle forma a su futuro social, política. Tiene que trascender su presente en representaciones estéticas, el arte, y se encuentra confrontado con el problema de la finitud de su prójimo y propia muerte, religión. Del trabajo, la ética, la política, el arte y la religión hace parte como 6º fenómeno fundamental la educación, y por eso es que la define como ciencia. Benner, de 1996. Dietrich Benner, en el 2004 fue profesor honorario de la Universidad Pedagógica de China Oriental, EGNU, en Shanghái. En el 2009, el doctorado honorario de la Universidad Danesa de Aarhus. En el 2011, doctorado honorario de la Universidad Abo Academy en Finlandia. En el 2012, miembro honorario de la Sociedad Alemana de Ciencias de la Educación. En el 2020, doctorado honoris causa por Universidad de Hamburgo. Muy bien. Hasta aquí esta presentación.